A continuación vamos a seguir con programación lógica y unos ejemplos en Prolog para que nos permitan visualizar más fácil qué es lo que se puede realizar con ello y por qué es tan útil en diferentes ambientes como inteligencia artificial. El contenido pues consta de, antes de comenzar, que se refiere a una breve introducción y pues como una forma de unas indicaciones para instalar Prolog y para tener el editor que nos va a permitir trabajar los ejemplos. Y dos ejemplos sobre diferenciación simbólica y uno llamado resolviendo rompecabezas. Entonces, para probar los distintos ejemplos en Prolog es necesario tener una versión estable de este, el cual se puede descargar en la dirección del primer ítem. Descargan la que se corresponde a su sistema operativo y lo instalan normalmente. Es una instalación típica, no tiene ningún problema en este aspecto. Pero para que sea mucho más fácil trabajar en ello, se va a descargar un editor, el cual se encuentra en ese link simplificado, que nos va a permitir manejar un editor al estilo Java, C++, que nos permite visualizar todo más fácil y ejecutar las tareas de manera mucho más sencilla. Sencillamente lo descargan, lo instalan, lo relacionan con la instalación previa y listo. Entonces el primer ejemplo es sobre diferenciación simbólica. Eh, por lo que es ampliamente utilizado para la manipulación de símbolos y demostración de teoremas matemáticos, sea integrales, derivadas, muchas de estas cosas por lo que es altamente utilizado, entonces ese es un buen ejemplo para ello. Asimismo tiene grandes facilidades para la simplificación de fórmulas simples y las tareas de diferenciación. Prolog simula todas las reglas de diferenciación simbólica de manera recursiva. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todas estas reglas básicas derivadas, la de constantes, la de suma, resta, multiplicación, cociente. Entonces, todas estas se van a poder representar dentro de Prolog y se van a poder ir llamando para que se resuelvan los distintos problemas. Entonces, ya vamos a ver un poco más a fondo cómo cada una de estas se representa en el lenguaje y asimismo se pueden realizar consultas para poder resolver una derivada de manera rápida con el lenguaje. Entonces, las reglas de Prolog se escriben en orden particular para que como ya mencioné, se resuelva de manera recursiva hasta llegar al caso base y de esta manera tener el resultado final. ¿Sí? Este método de búsqueda se puede representar en forma de árbol para facilitar como la forma en que se soluciona el problema. Y lo que hace Prolog por debajo de todo eso es buscar soluciones intermedias a medida que la recursión se ejecutando. De esta manera se va obteniendo cada una de las partes de las operaciones que se realizan. Entonces acá tenemos el ejemplo de uno de los árboles, con el ejemplo que podemos ver acá en la parte inicial. En esta parte podemos ver que es 2 por x más 1. Entonces la idea es buscar la derivada de ese resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se comienza a tomar partes. Se toma primero el 2 por x y tenemos esta variable g268, que es una variable temporal donde Prolog va a guardar los resultados. Entonces, ¿qué pasa? 2 por x, y como nos dimos cuenta en las reglas, eso es una regla que se va a aplicar dentro de Prolog, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a tomar la derivada del primero, que saca la derivada del primero en esta variable temporal, ¿sí? Entonces, lo que hace luego es halla la derivada de 2, que es 0, ¿sí? Entonces, nuestra variable temporal G278 ahora es 0. Entonces, ahora tiene que hallar la derivada de x, ¿sí? Entonces, como estamos derivando x en términos de x, entonces se almacena en G275. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Entonces, G275 va a ser ahora 1. Entonces, ¿qué va a hacer Prolog? Va a guardar una variable temporal llamada G268, la, pues la fórmula de la multiplicación pues de dos valores. Como podemos ver acá, de la derivada de v es pues la u por la derivada de v más b por la derivada de u, ¿sí? Entonces eso es lo que hace acá en esa parte. Está multiplicando los u por la derivada de x más b por la derivada de 2. Entonces esto es nuestra primera parte, que es 2 por x.
Entonces ahora seguimos y nos falta el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar la derivada de 1 y lo almacena en G269. Encuentra que 0, G269 se vuelve 0 y lo que hace es unir, como está en recursión, lo que hace es devolverse, llegar y tomar todos los casos y los une. Entonces, ¿qué pasa? Está 2 por 1 más x por 0 más 0, eso igual a 2, que es la derivada de 2 por x más 1. Entonces, toda esta es la recursión que realiza Prolog internamente. Entonces, ya viéndolo representado dentro del lenguaje, el diferenciador simbólico se puede ver de esta manera. Esta imagen está sacada directamente del editor de Prolog que les dije que descargaran. Entonces, en esta parte ustedes pueden ver cómo cada una de las reglas se define, la de suma, la de resta, multiplicación, división, constante y la de ella misma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un orden específico para que se inicie desde, digamos, desde la línea 2 y el caso base sea nuestra línea 7 y nuestra línea 6. ¿Por qué? Porque es a donde al fin de cuentas se va a llegar. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Se define la variable u y la variable b, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el resultado de u más b? Va a ser la suma de la derivada de u más la derivada de b. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a definir que du, ¿sí? Va a ser entonces la derivada de u, ¿sí? Y acá b va a ser la derivada de b va a ser la derivada de b. Este d que nos va a indicar es como la función que se va a utilizar para sacar la derivada. Y así seguimos con la resta, que ya se definió anteriormente, la multiplicación de igual manera, que fue el ejemplo anterior con el árbol, la división, que también se vio en la tabla de ahorita, la constante, la función atómica es para sacar como el valor, por decirlo así, entero de lo que se está pasando, del valor que se le está dando a C, y acá tenemos pues la derivada de sí misma que es 1. Entonces, todo eso lo que va a hacer cuando uno haga una consulta es ir a estos casos y empezar a hacer una recursión hasta llegar a la solución, ¿sí? Entonces, si miramos acá algunos ejemplos de resultados luego de consultar a Prolog, son, por ejemplo, si sacamos la derivada de sí misma, digamos, eh, de x, entonces estamos preguntando si el resultado es 1, ¿sí? Entonces va a decir que es verdadero. En el 4 podemos ver que estamos sacando de una constante, ¿sí? Entonces menos 3. Entonces sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces preguntamos si es 0. Nos da 0 y nos dice que es verdadero. Y en la quinta nos está diciendo, estamos preguntando por la derivada de 2x, que es igual a 2, y nos da falso. Entonces eso va a ser una pregunta que está al final que ustedes deberán resolver. El siguiente ejemplo es llamado resolviendo rompecabezas, en donde pues consta de esos problemas lógicos donde uno tiene que inferir muchas cosas y sacar conclusiones de diferentes aspectos que nos dan. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos pone en una situación donde existen 5 personas: Baker, Cooper, Fletcher, Miller y Smith, quienes viven en un edificio de 5 pisos. Baker no vive en el quinto piso y Cooper no vive en el primero. Fletcher no vive en el piso superior ni en el inferior, y tampoco en un piso adyacente a Smith o Cooper. Miller vive en algún piso por encima de Cooper. Entonces la pregunta es, con todas estas condiciones, con todo esto, ¿quién vive en cada piso? ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer con Prolog es definir una lista para resolver el problema. Como nos podemos dar cuenta, el problema consta de, hay una persona y el piso en el que está esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una lista refiriendo a un ocupante y al piso al que corresponde, ¿sí? Entonces miremos acá. Estamos definiendo nuestra lista floors, que consta de 5 elementos, donde se tiene el valor entero 5, 4, 3, 2, 1 que corresponde al piso, y un valor vacío, que, que significa que es donde está la persona, pero como no sabemos quién está en cada piso, entonces se deja vacío, que ahorita se va a llenar esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a generar una función llamada building, en donde se van a tomar los pisos y se le van a definir como miembros a esta lista, ¿sí? Que van a ser las condiciones del enunciado. ¿Para qué? Para que Prolog, por medio de comparaciones lógicas, deduzca quién va en cada piso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Si nos vamos al enunciado, miramos que Baker, ¿sí? Dice que Baker no vive en el quinto piso, entonces estamos diciendo Baker no puede estar en el 5. Entonces, asimismo, cada uno de los miembros de esto está definiendo cada una de las condiciones que dijimos. Cooper no puede vivir en el primero, ¿sí? Entonces, lo mismo para Fletcher, Miller y Smith. Estamos definiendo, por ejemplo, acá que Miller tiene que estar por encima de Cooper, ¿sí? Entonces, en esta, por ejemplo, estamos definiendo la adyacencia, que decían que no pueden estar pues adyacentes el uno del otro, Smith de Fletcher, ¿sí? Y lo mismo que Fletcher no puede estar adyacente a Cooper. Y luego de tener todas estas condiciones, lo que hacemos es imprimir esta lista, ¿sí? Que después de ejecutar todo esto, lo que va a sacar es la lista con cada uno de los miembros de cada piso. Y lo que hacemos es imprimirlo y tener la información de quién está en cada piso, ¿sí? Entonces, cada línea de Prolog que utilizamos se utiliza para representar cada una de las reglas del enunciado. Y se poseen las letras para indicar los ocupantes, B, C, F, M, S y los números del piso del 1 al 5. Si nosotros quisiéramos, podríamos manejar cualquier otro tipo de constante acá, otro tipo de letra, pero pues eso ya depende de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? La función printFloors que nosotros vimos acá, ¿sí? Lo que va a hacer es tomar la lista e ir comparando elemento a elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Es una recursión. Va a decir, bueno, escribo A, ¿sí? En primera instancia, que va a ser el del piso 5, y va a agregar una nueva línea y va a seguir con B, y así sucesivamente hasta que ya no haya nadie y termina la función, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que hace la función member? Lo que hace es comparar cuando encuentre un par ordenado y lo que hace es imprimirlo. Lo que hace, perdón, es devolvérselo a la función y así ya se encuentra el par X y Y, ¿sí? Y la función adjacent es utilizada para, pues, como definir qué es adyacencia en nuestro caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro caso adyacencia es cuando está en el piso de arriba o en el piso de abajo del que se está preguntando. Entonces, por ejemplo, si usted tiene a Cooper en el piso 3 y no puede que Fletcher ni esté ni en el piso 4 ni en el piso 2. Entonces, esa condición verifica eso para no colocarlos en esos pisos. Entonces, si ejecutamos la siguiente consulta building x, que estamos diciendo, construyame el edificio en base a las condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer va a ejecutar toda esa función en base a todas las condiciones y lo que va a hacer va a imprimir y tenemos acá que Fletcher en el piso 5, Baker en el 4, Miller en el 3, Cooper en el 2 y Smith en el primero. Y ese va a ser nuestro resultado de este rompecabezas. Entonces, ya para terminar esa parte, se van a tener dos preguntas para resolver. La primera, que es en base al ejercicio del diferenciador simbólico, porque la última consulta del ejemplo de diferenciación simbólica muestra un resultado equivocado, porque como nos dimos cuenta, preguntamos 2 por x y pues la derivada de 2 por x es 2, pero nos dijo que era incorrecto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Y la segunda pregunta consiste del anterior ejemplo de resolviendo rompecabezas, que dice, ¿qué pasaría en el ejemplo de resolviendo rompecabezas si la última regla de adyacencia entre Fletcher y Cooper se coloca en el miembro de la lista correspondiente a Fletcher? Es decir, ¿qué pasaría si esta línea no se coloca ahí, sino se coloca sobre este miembro de Fletcher? Entonces, para ver cómo cambiaría o qué sucede realmente. Entonces, eso sería todo. Y ya seguiremos con otros ejemplos de Prolog y programación lógica.